del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Amén, hermanos. Es muy curioso el versículo 21. Y les digo: ¿cómo aún no entendéis? Recordando lo que estamos estudiando la semana pasada acerca del pan, ¿se acuerdan? Los discípulos iban pensando solo en pan, escucharon levadura y pensaron pan. Estaban preocupados porque llevaban un solo pan. Aún después de que 2 milagros de multiplicación en miles de panes, seguían preocupados. Y el Señor Jesucristo les está hablando que se cuiden de la levadura, y oyen levadura y dicen pan. El Señor los reprende y les dice: aún no entienden lo que estoy tratando de decirles. Pero, oh gran alivio, hermanos. Abran su Biblia en Mateo 16, versículo 12, solo para que puedan descansar como yo. Mateo 16, versículo 12. Dice en esta traducción que yo voy a leer: entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Descansaste, Jonathan? Entendieron, hermanos. El Señor les dice: ¿no entienden? Y Marcos lo deja así, como que quedaron como tontos sin entender. Pero Mateo complementa, porque él se dio cuenta que habían entendido, y escribe en su evangelio inspirado por el Espíritu Santo: ya entendieron. Ya entendieron que no se refería a la levadura que se le pone a la masa del pan, sino a las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Gloria a Dios. Entonces, bueno, entendamos desde este versículo de Mateo, complementando el de Marcos, que los discípulos ya entendieron, amén. Pero no porque entendían, seguían estando un tanto incrédulos. Dice el versículo 22, hermanos, que luego llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego. El pasaje, hermanos, de Marcos al que llegamos ahora está mencionando uno de los más extraños y asombrosos milagros del Señor Jesús. Pudiera ser que es el más extraño de todos, pero también el más asombroso. Fue el único que nunca más lo hizo, lo realiza en 2 etapas de este tipo de milagros. Es el único en el que hubo un proceso de curación en lugar de sanarlo de inmediato. ¿Se dieron cuenta que leímos que le dice: ya puedes ver? Y dice: todavía no. Y lo vuelve a hacer el Señor. Marcos es el único, hermanos, por si no lo sabían, que da constancia de este milagro, y por ese motivo resulta algo extraño. Marcos es el único que relata este milagro. Es un milagro muy significativo y tiene una relación directa con el sorprendente cambio del mensaje de Jesús hasta ahora, porque después de esto siguen cosas muy distintas hasta lo que hoy hemos visto. Este relato, hermanos, nos lleva al momento de este cambio del libro de Marcos, en el que el mensaje de Jesús sigue una nueva dirección, cambia por completo, marca un punto medio de este libro, y espero que también, hermanos, sea el momento de cambio en muchas vidas de los que estamos hoy aquí, en el nombre de Jesús. Hay 2 cosas en este relato, hermanos, demasiado importantes, que me voy a detener un poco en esas 2 cosas, sobre todo en la primera parte que leímos. Una de ellas es eso que siguió nuestro Señor en esta curación. Es el proceso en 2 partes. Y la segunda es la prohibición que impone a este hombre, en cuanto a: no vayas y le digas a nadie, solo a tu familia, por así decirlo. El proceso es algo único y no hay ningún otro milagro como este. Este milagro ha causado mucha controversia en cuanto a por qué Jesús no lo sana de inmediato. Pero si ustedes, hermanos, hoy piden sabiduría y recuerdan la enseñanza pasada, van a poder entender qué quiere decirnos el Señor. En un sentido, no es de extrañar, porque el Señor Jesucristo nunca hizo 2 milagros iguales. Nunca, idénticos no.
parecidos pero no iguales. Y nosotros tenemos la tendencia, a diferencia del Señor Jesucristo, a seguir ciertas costumbres y comportamientos que en ocasiones nunca hacemos un cambio, sino siempre es lo mismo. Y lo peor de todo, que normalmente en mis costumbres y comportamientos, en lugar de ir en crecimiento para bien, siempre voy en decadencia. Pero el Señor Jesucristo no obra de esa manera, amados. Él hace cosas según lo que requiera la situación. Y es lo que hoy vamos a aprender, hermanos. El Señor Jesucristo en acción para poder confirmar lo que decirle a los discípulos y a nosotros hoy aquí presentes. Este es asombrosamente diferente, hermanos, y quiero que pongan mucha atención. El primero que nos llama la atención es el hecho que escupiera en los ojos de aquel hombre. Escupió en los ojos del hombre. Si lees conmigo otra vez, dice: entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y le escupió en los ojos. ¿Tú habías ya escuchado? Si quieres, perdón, este micrófono de aquí, hermano, por favor. Sí. Estamos emocionados. Escupió en los ojos de Jesús, del ciego, hermanos. No sé cómo se te hace a ti esa parte. No dice que puso babita, sino que escupió. Hay quien se ha molestado mucho por esto, y de hecho hay quien ha blasfemado la Escritura, haciéndole un ejemplo grotesco, de asco. Pero en realidad, los que amamos al Señor Jesucristo, qué privilegio tan grande, hermanos, poder recibir su saliva en nuestra cara, y con la intención que lo hizo. No, nada hay oscuro ni malintencionado ahí. Puede que a algunos de nosotros, hermanos, nos pueda parecer esto como antihigiénico, pero en 3 de los milagros del Señor Jesucristo, Él usó saliva para sanar. Pasajes atrás, hermanos, hablamos de la curación de un sordomudo. En el versículo 31 del capítulo 7, no vayan. Jesús escupe en sus dedos antes de tocar los oídos del hombre. En el Evangelio de Juan tenemos el relato de la curación de un hombre que nació ciego, a diferencia de este que no nació ciego. Y ahí Jesús escupe en la tierra y hace una mezcla como de barro y lo unta en sus ojos. En esta ocasión, hermanos, se escupe directamente sobre los ojos de este ciego, de modo que vuelve a usar la saliva para sanar. ¿Alguien de ustedes se ha imaginado por qué o para qué? Lo que viene a nuestra mente es confusión. ¿Por qué habrá escupido el Señor? Y la realidad que es muy difícil saber exactamente por qué. Muchos comentadores han dicho que lo que el Señor quiso hacer era acomodarse a la creencia de las gentes de que la saliva tiene un poder curativo. Te voy a decir por qué. ¿Qué pasa si te quemas tu dedo o te cortas? De inmediato. Hay algunos que dicen que por eso el Señor Jesucristo usó la saliva, como para conservar esa tradición o esa creencia. Yo en realidad no creo eso, hermanos. Yo creo más bien que es una parábola en acción. Yo creo que son imágenes de una verdad que está intentando comunicar a sus discípulos. En este caso, amados, para mí, desde una perspectiva o un contexto amplio de la Escritura, yo creo que el escupitajo se convierte en un símbolo de la palabra de Dios. Es la forma visible en la que algo sale de la boca de Él. Algo palpable, algo que se pueda sentir. Ahora, ¿por qué? Porque el ciego no veía y era necesario que sintiera. Es lo que yo puedo creer, más es mi teoría, hermanos. Y cuando Jesús cubre sus ojos con la saliva, el ciego sabe que algo va a suceder. No únicamente lo escucha, sino siente. Y yo creo que Jesús estaba
o deseaba, hermanos, que el ciego, quien iba a recibir el milagro, se involucrara con sentir que el milagro venía de algo de la boca de Jesús. Sabemos que la creación misma fue hecha ¿por qué, hermanos? Por su palabra. Sabemos que todo es sostenido por su palabra. Sea como sea, hermanos, no hay duda de que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos una lección importante. La palabra es siempre el agente creativo. La palabra es viva y eficaz. La palabra es lo que nos va a cambiar, lo que nos alimenta. Aquellos que se nutren de la palabra de Dios están fuertes, hermanos, en su cristianismo. Aquellos que la palabra de Dios la tienen abandonada, que no meditan en ella, que no escuchan con hambre la predicación o los devocionales, pues es gente desnutrida espiritualmente. Yo creo que esto es lo que simboliza. El escupitajo del Señor Jesús en sus ojos es un símbolo de su palabra haciendo lo que iba a hacer. Y el segundo aspecto extraordinario de este milagro, hermanos, es que parece que está incompleta su curación. Y de inmediato regreso al tema de la serie que llevamos en 4 domingos con hoy, creyentes incrédulos. Sabemos que el Señor va a hacer su obra, pero sabemos que aún muchos de nosotros creemos sin creer. Creemos sin creer. Es como los discípulos que son enviados sin ninguna provisión. Te aseguro que de primera no dijeron, está bien, Señor, me voy sin nada. Sino ellos pensaron, se voltearon a ver y dijeron, ¿sin nada? ¿Sin dinero? ¿A una misión? ¿Seguro, Señor? Vemos en los versículos pasados cómo los discípulos habían visto la multiplicación del pan para 5,000 y la multiplicación del pan para 4,000, pero vemos que inmediatamente después, en cuanto suben a la barca, llevan un pan y se preocupan por qué van a comer. Eran creyentes. Eran creyentes. Tú eres un creyente, pues vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero aún hay muchas deficiencias en cuanto a la manifestación de tu fe. ¿Somos creyentes o no, hermanos? Este milagro, amados, es un ejemplo vivo, una manifestación literal, materializada, de lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarle a sus discípulos, a ti y a mí. Es un hecho, hermanos. En todas las demás circunstancias, el Señor Jesucristo habla la palabra y la persona es sanada de inmediato. Si estaba cojo, de un salto se levantó. Si estaba ciego, hermanos, abrió sus ojos y pudo ver. Si estaba muerto, se levantó de entre los muertos de inmediato, no en procesos. Y en este caso, hermanos, en particular, es un milagro en procesos, en 2 etapas. Algunos comentaristas sugieren que esto representa el despertar de los poderes de Jesús, que había llegado a una etapa en su ministerio. Algunos se atreven a predicar y decir, no, lo que sucede es que el Señor, conforme iba avanzando hacia la cruz, era más poderoso. O lo que sucede es que el Señor Jesús iba perfeccionando su poder. Eso es una herejía, porque el Señor Jesucristo ha existido desde la eternidad y su poder es el mismo. Otros han dicho que su poder no era perfecto. Es decir, que había algunas cosas no pulidas porque tenía una naturaleza también humana. Y como que Jesús, hombre, se intrometía en la divinidad y por eso el milagro no se consumaba como tal. Y todo eso es una locura. Lo más hermoso de esto se va narrando a lo largo de estos textos, hermanos. ¿Estamos en el acuerdo que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Que es todopoderoso, hermanos? ¿Que Él pudo haber sanado a ese ciego de inmediato? ¿Y el Señor Jesucristo a qué vino? ¿A sanar, hermanos, o a enseñar? ¿Crees que quiere enseñarnos este día algo? Es lo que hizo con sus discípulos. Mira qué hermoso. Dice el versículo 21. 21. Dice, vinieron a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron los amigos del ciego que lo tocara. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo saca y lo lleva fuera de la aldea. Eso es impresionante, hermanos, porque nos habla de una característica esencial del Señor Jesucristo, hermosa. Hermosa, hermanos.
la guía para los ciegos, el Señor Jesús. Es hermoso porque no dice que el ciego le rogó o que los amigos del ciego ayudaron al ciego, sino el mismo Señor Jesucristo guiándolo a él. Y el Señor Jesucristo quiere enseñarnos precisamente esta lección, hermanos. Y pido que Dios me dé la sabiduría para poder exponerlo de la manera correcta. Esta sanidad, hermanos, que vemos se parece mucho a la sanidad del sordomudo, del que hablamos. Y estas dos partes en la Escritura, hermanos, están dentro de un contexto similar, pero en particular esta tiene una enseñanza formidable. ¿Recuerdan Marcos capítulo 8, versículo 18, lo que dice ahí mismo en la hoja que están? Dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos, ¿qué? No oís. Más adelante nos vamos al versículo 24, después de que el Señor le escupe en los ojos, y dice: y mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no lo veo bien. No lo veo bien. El Señor Jesucristo, al ver la incredulidad de sus discípulos, hermanos, hace algo formidable. Aquí no es el poco poder o enseña que actúa en dos partes. No, sino quiere decirnos que cuando Él está comenzando una cosa, la va a terminar, aunque nosotros estemos de por medio siendo de tropiezo. Jesús está nuevamente en Galilea, concretamente en Betsaida, y esta ciudad es importante mencionar, hermanos, es la ciudad de Andrés y de Pedro, conforme a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 44. Y quizás la razón por la que el Señor Jesucristo está ahí. Sin embargo, esa región permanece en incredulidad, y es la razón por la cual el Señor anuncia un juicio especialmente severo sobre ella. Miren Mateo capítulo 11, versículo 21 y 24. Prometí no salir mucho de Marcos, pero es necesario que vayan. (11, 21 y 24). Dice: habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes, y también les va a ir mal a ustedes los que viven en Betsaida. Es una amenaza del Señor Jesucristo por su incredulidad. Él estaba frente a ellos y ellos decidieron endurecer su corazón, y el Señor Jesucristo termina de clausurarlos. Pero ahí mismo, hermanos, fue donde estos hombres traen a un ciego para que el Señor lo sanara. Es hermoso también ver cómo en esta ocasión, como algunas otras, los amigos sirven de ejemplo de la forma en que nosotros mismos tenemos que llevar a otras personas a Cristo. Es importante absorber todo de la Escritura, y aquí me fascina, hermanos, cómo son los amigos los que llevan a este ciego a Jesús. Parece que el ciego está cómodo ciego. Y eso lo vemos nosotros también en nuestras familias, vecinos o amigos, que parece que están bien sin Jesús. Viven felices. De hecho, pudiera ser que algún día nosotros digamos: pues yo los veo muy bien, yo creo que no necesitan al Señor. Pero en esta ocasión, los amigos son personas de fe, amados, que desean ayudar a su amigo. En cualquier caso, amados, el interés de los amigos contrasta con la pasividad del ciego, pues él debió haber sido el mayor interesado. De la misma manera, hermanos, que los hombres en el mundo sin Cristo, que están desinteresados por obtener la libertad y poder ser salvados, ellos no conocen el infierno eterno, ellos no pueden asimilar qué significa estar en el infierno por la eternidad. Pero aquellos que sabemos lo que esto significa, morir sin Jesús, tenemos que ocuparnos, hermanos, en llevar a nuestros amigos a Cristo. Por supuesto que este ciego no se parece a nada en Bartimeo, que vamos a ver en capítulos adelante.
Bartimeo es un ciego en el capítulo 10 que se va a dejar ir con todo al Señor Jesús. Sigue al Señor Jesús dando voces, pidiendo ayuda. ¡Sáname, Señor, sáname! Y el Señor le sana de inmediato. Era un hombre de fe. Pero yo quisiera que nos familiarizáramos con este ciego, porque también nosotros nos parecemos mucho a él. Y los predicadores, hermanos, los hermanos fuertes en el Señor, se parecen mucho a los amigos de este ciego. Hay muchos de nosotros que estamos cómodos con la poca fe que tenemos, o con lo poco que servimos, o con lo poco que sabemos, o que escudriñamos, o que oramos. Y hay otros pocos entre nosotros que no quieren que los hermanos se queden abajo y constantemente los exhortan. Estos particularmente son los pastores de la iglesia, los que están llevando a los ciegos a Jesús, no para ellos sanarlos, sino a Jesús, para que Jesús los sane. Dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Hermanos, nuevamente la razón por la que Jesús no quiso hacer el milagro dentro de Betsaida no lo sabemos. Tal vez tiene que ver con el rechazo de la ciudad. Tal vez vuelve a repetir, pero ahora de una manera literal, aquello de cuídense de la levadura de los fariseos, cuidando al ciego de lo que podía escuchar de los hombres de Betsaida, que eran en su mayoría gente incrédula. Probablemente puede ser que el Señor los saca de aquellos que pueden contaminarlo. Es hermoso, hermanos, la similitud de los versículos pasados a este ejemplo que el Señor nos da, necesario para la incredulidad de su pueblo, de los suyos. Aunque creo que más probable, hermanos, su propósito es evitarse dar más publicidad en su parte milagrosa en un lugar de incredulidad, como vamos a ver al final del pasaje en el versículo 26. Tal vez, repitiendo esto, hermanos, es normalmente los cristianos de hoy en día asisten a las iglesias o a los congresos en donde se habla de milagros y sanidades, porque toda la gente quiere recibir milagros y sanidades. Hoy tristemente veíamos otra marcha más por Jesús, que es una marcha con luces, locura, música a todo volumen, amor, gritos, desenfreno, una marcha para Jesús sin Jesús. Milagros y cosas, prosperidad, y declaramos victorias sobre México, y antibíblico. Buenas intenciones morales, pero completamente antibíblica. Si hoy organizáramos una marcha que diga toma tu cruz y sigue a Cristo, nadie va, hermanos. Arrepiéntete y cree en el evangelio, pecador, miserable. Pues no, te censuran. Y la realidad, hermanos, que es terrible cómo se viven los días hoy. Pero también es terrible cómo el Señor ya sabía que lo estaban siguiendo por la parte milagrosa nada más. Y yo apoyo esta postura de que, claro, el Señor quería cuidar a su oveja de la murmuración, de la levadura de los incrédulos, pero también el Señor Jesucristo, amados, quería tenerlo a solas. Tenerlo a solas para que los demás no vieran lo que estaba a punto de hacer, y ahora el pueblo creyera en Cristo por su propia conveniencia, como lo vimos en Marcos capítulo 2, que las multitudes llegaban a la casa de Pedro para sanar a sus enfermos. Y recordando esto, hermanos, yo siento la tristeza del Señor Jesús. Es como si tú eres el tío rico y los sobrinos únicamente te buscan por tu dinero. O papá, ¿no? El papá que únicamente es buscado por sus hijos para que le dé. O pudiera ser que no es el caso de nosotros, pero la esposa que: hola gordito precioso, qué guapo te ves hoy, fíjate que necesito. O el esposo que: ay mamita, qué chula amaneciste esta mañana. Siempre con un propósito para suplir sus necesidades, hermanos. O es como aquellos que dicen: todo el tiempo me buscaron mientras tenía dinero, pero cuando me quedé pobre nadie me buscó. O mientras yo fui el que proveía, todos estaban conmigo, y me fui a la cárcel o al hospital y nadie me visitó.
Y yo creo que es la parte que el Señor Jesucristo percibía. La gente lo buscaba únicamente por los milagros. Y por una parte es razonable, ¿no? Por una parte es razonable, porque ¿quién no quiere que sus hijos sean sanados? ¿Quién no quiere que sus finanzas vayan mejor? ¿Quién no quiere ver milagros? Todos, amados, y creemos en los milagros, pero el Señor vino a predicar el evangelio para salvación, no a predicar un evangelio para sanidad y liberación, como hoy en día, y es la mayoría, hermanos. Y quiero decirte que como iglesias reformadas, nosotros somos rechazados por las iglesias de la prosperidad, y estas iglesias que nos dicen, ay, qué amargados, vive la vida, open mind. Deja que los jóvenes sean jóvenes, deja que los niños sean niños. No, hermanos, el evangelio hace hincapié de que no dejemos a los jóvenes ser jóvenes, sino que los jóvenes aprendan a ser adultos y que los niños aprendan lo que van a vivir en un futuro, de tal manera que todos estén enfocados en ser hechos conforme a la imagen del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Pero de cualquier manera, hermanos, creo que lo más sustancial de esto es el caso en que el Señor Jesús lo toma de su mano y lo saca fuera de la ciudad. Y para mí está representando una película hermosa, hermanos. Imagina un poco el tiempo del Señor reducido con un límite conocido por Él. El tiempo corría y cada segundo se acercaba más a la cruz, al sufrimiento, y tenía el tiempo de detenerse y tomar a un ciego que no tenía confianza en Él, sino que era llevado por sus amigos, y decirle, ¿qué pasa? Ven, yo te voy a llevar conmigo. Imagínate ser un ciego tomado de la mano de Jesús, no sé, yo imagino su hombro y guiando al ciego. Los que conocen a Oscar, cuando entraba con la iglesia al lugar de reunión, pues ¿te recuerdas cómo lo guiábamos? Nos agarraba del hombro. Oscar es un hermano ciego, y con la mano, y lo llevábamos. Imagina ser llevado por el Señor Jesucristo con todo el tiempo, hermanos, como si no hubiera prisa en su ministerio, como si no fuera a saber que va a morir, deteniéndose y pasar un buen rato con Él. Es impresionante, hermanos. No es que el ciego no tuviera quien lo guiara, porque ¿quiénes lo llevaron? Sus amigos. Ahí estaban ellos. Lo increíble es que el Señor mismo quiere hacerlo, quiere guiarlo. Y esto estaba formando parte, hermanos, del proceso de sanidad que el ciego necesitaba. El contacto con Jesús es primordial. El sentir su dirección es primordial. El ver que nos dedica tiempo, hermanos, día con día en su misericordia, en los devocionales, en los estudios, en tener una Biblia en casa, en escuchar el sermón, es el tiempo que Jesús nos ha dado a ti y a mí para conocerlo, para ser guiados por Él. El contacto con Jesús, hermanos, de este ciego, sentir su dirección, el sentir que estaba dedicándole tiempo, que era importante para el Señor. Lo más probable que, aunque en la Escritura no está, tuvo alguna conversación, porque al Señor le sobraban palabras, hermanos. Si tienes duda, cuenta todas las letras que están escritas en este libro. Le sobraba que platicar. Un hombre ameno, un hombre bueno, un hombre sin egoísmo, sin afanes, sino únicamente escuchar a sus ovejas, conocerlas, amarlas, dejarse conocer, hermanos. Este tiempo, hermanos, le sirvió a él para estar fuera de la multitud de curiosos y para establecer una relación personal, que es algo que vemos que al Señor le gusta hacer con nosotros. Tener una relación personal, que sientas que tu Señor es tu Señor y que tú eres suyo, que puedes acercarte a Él en cualquier momento, que puedes hablar, pedirle perdón, pedirle consejo, ir a escucharlo hablar cuando lees la Biblia en voz alta, y escucharlo gritar cuando lees la Biblia gritándola, y saber que es Él el que te habla. Pero de pronto, hermanos, supongo que el ciego sintió un impacto cuando el Señor le dice, detente aquí, voltea para acá, en el otro ojo.
No sé qué reacción haya tenido el ciego, hermanos, pero es a veces la reacción que tú tienes cuando escuchas que el Señor te dice hipócrita, mentiroso, miserable y pecador. ¡Ah! Un golpe fuerte. O cuando el Señor menciona adulterio y eres adúltero. O cuando el Señor menciona idolatría y hay un idólatra entre nosotros. O cuando el Señor menciona la mentira y hay algún mentiroso y la palabra te confronta y sientes como si te escupieran. ¿Recuerdan los escupitajos al Señor Jesucristo como manera de ofensa? Es como un golpe. Es una ofensa horrible. De hecho, durante mucho tiempo algunos de nosotros no se nos permitía escupir porque nos recordaban que le escupieron a Jesús. No escupas porque así le escupieron los judíos a Jesús. Pero Él escupe a sus ojos, hermanos, y esto es algo relacionado con la palabra, como te lo decía. Y esto nos recuerda también que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios, hermanos. Cada persona es diferente y por eso el Señor trata cada caso de forma individual y personal. Por eso cuando predicamos la Escritura aquí, hermanos, aunque estemos hablando de un tema en particular, de un capítulo en particular, de un versículo en particular, tú te vas a casa y de pronto el Señor te confronta conforme a tu necesidad. Y el Señor actúa con la misma palabra de diferentes formas. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros somos buscados por Dios y Dios nos llama a una conversión de una forma distinta. Y lo más hermoso, que el Señor atiende a nuestras necesidades, siempre. Necesidades, hermanos, no caprichos ni vanidades. Siempre atiende nuestras circunstancias difíciles, siempre nos ayuda. En cuanto a las necesidades concretas, siempre el Señor llega al auxilio. Aunque nosotros llegamos como el ciego sin deseos de ser sanados, que nosotros somos llevados por la predicación del Evangelio, mas no lo buscamos a primera. Cuando algunos de nosotros venimos porque nos trajeron a la fuerza y no queríamos venir. Este ejemplo del ciego es fabuloso, hermanos. Aún así, con la incredulidad, el Señor guía. Y el caso del ciego, hermanos, podemos ver cómo Jesús usa métodos para que él pueda entender y sobre todo sentirlo. Porque no podía ver. Nosotros vemos, hermanos, tenemos el privilegio de ver testimonio de vidas cambiadas, que el Evangelio ha impactado a los hombres y mujeres, y eso nos ayuda a decir, Cristo tiene que existir. Hay algunos entre nosotros que estaban en el vicio, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, y de pronto surge un cambio. Algunos hermanos entre nosotros legalistas que sufrían por el legalismo, por la religiosidad, y hoy los vemos viviendo bajo la gracia, con un gozo, hermanos. Pero este hombre era ciego y el Señor Jesús quiere mostrarle que Él sienta, hermanos, antes de recibir el milagro. Y en todo esto, hermanos, yo aprecio tremendamente el acercamiento que el Señor tiene, la intimidad con la que está tratándolo. Y sin duda, hermanos, quiere que el ciego entienda, pero aún más quiere que el ciego confíe en Él. Y de la misma manera con nosotros. En cualquier caso, hermanos, nos debe sorprender la grandeza del Señor, que estaba dispuesto a usar estos medios tan rudimentarios para hacerse entender. Y en ocasiones el Señor usa el martillo para hacernos entender, hermanos. Usa cosas sorprendentes para hacernos entender que ahí está con nosotros. Y en ocasiones el Señor permite que seamos afligidos y sumergidos ahí a lo bajo, y que suframos para que después nos saque y digamos, Señor, tuviste que ser tú. Usa métodos, hermanos, que nosotros no podemos comprender. El Señor Jesús le pregunta más adelante, y después de haberle escupido, y le dice, ¿ves algo? ¿Ves algo? El ciego, supongo que abre los ojos y pues sí veía, pero quería más. Sabemos precisamente por este comentario que no fue un ciego de nacimiento, que fue un ciego que se quedó ciego, porque reconoce hombres y reconoce árboles. Y tú sabes que un ciego de nacimiento no sabe
lo siente, pero no sabe. Y este ciego sabía, hermanos. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Lo más seguro que estos hombres, árboles que andaban, eran los discípulos. Me los imagino orando, ¿no? Como nosotros cuando alguien está predicando o está orando por alguien y los demás están deambulando alrededor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, obra. Supongo que así fue. Pero este no es el detalle más importante, hermanos, sino el hecho de que por primera vez, como te decía al principio, el Señor Jesucristo está haciendo un milagro gradual. Un milagro en tiempos, hermanos. En todas las otras ocasiones de las sanidades se producen en forma instantánea, pero con este ciego es necesario, hermanos, que el Señor pusiera en 2 ocasiones sus manos sobre él. ¿Por qué realizó este milagro en 2 etapas? ¿Alguien, hermanos, quisiera participar y decirme por qué? ¿Alguien se imagina? Por la fe. Amén. ¿Creen que al Señor le hacía falta poder, hermanos? Como comentamos anteriormente, hermanos, aquel ciego no era el único que tenía dificultades en Betsaida. De hecho, puedo afirmar, hermanos, por el lugar en donde se encuentra estos versículos del 22 al 26, después del versículo 21, acerca de como el asombro del Señor de que los discípulos creyentes aún están incrédulos. Y después viene Pedro confesando quién es. Yo puedo asegurar, hermanos, que estos pasajes breves lo que nos están dando es una lección, como decía el hermano Claudio, del proceso que nosotros sufrimos en cuanto a nuestra fe en el Señor. Es un tema muy controversial porque sabemos que la fe es un don de Dios. Pero también sabemos que nosotros no debemos de pedir fe, hermanos. ¿Por qué no? ¿Quién es Jesús, hermano Jonathan? ¿El autor y qué? ¿El Señor ya nos dio a Jesús? ¿Y crees que es necesario pedir más? No. ¿Y qué dice la Escritura? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en el autor y consumador. Y eso es precisamente lo que Él nos está enseñando. Hermanos, es hermoso que el Señor dice que guía al ciego. De esta manera el Señor nos guía hoy a ti y a mí también, como ciegos parciales, que creemos pero no creemos, y que todo lo que hacemos es en base a lo que nosotros podemos entender, que nuestra fe está viendo hombres con forma de árbol, que nuestra fe está viendo, como el apóstol Pablo dice, a través de un cristal oscuramente nublado, de un espejo, oscuramente nublado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vemos y conocemos a Jesús en base a mi humanidad, en base a lo que yo conozco, veo, puedo tocar, no en base a quién es Él. Pero cuando ponemos nosotros nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, no hay límites, no hay barreras, no hay nada imposible, hermanos. Y el Señor quiere enseñar a sus discípulos la lección que va a cambiar sus vidas para siempre. De tal manera que los discípulos no se vuelvan a subir a la barca sin pan y volteen a verse y decir, ya son las 2 y ¿qué vamos a comer? Mientras Jesús va con ellos, hermanos. De tal manera que tú y yo, mientras estemos en el camino, siguiendo al Señor, haciendo lo propio, hermanos, porque es necesario. Es necesario hacer la vida del cristiano a la cual fuimos llamados. Todos los imperativos en la Escritura, todas las lecciones que el apóstol Pablo nos da de esfuércense, revístanse, caminen en integridad, sean mansos, sean humildes. El Señor Jesucristo nos dice cómo ser. No te confundas y pienses que porque Cristo ya murió en la cruz, ya tú no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada para salvarte. Pero sí tienes que hacer para estar en pos de Él, caminar en pos de Él, manifestar que Él vive en ti, ser testimonio vivo, hermanos, hacia los demás, que vean que eres un creyente y que no tengas de qué avergonzarte cuando digas soy cristiano. Esa es una obra que Dios nos permite hacer a nosotros.
Pero sobre todo, amados, el milagro de la fe. ¿Por qué? ¿Somos salvos por qué, hermanos? ¿Qué sucede si estos hombres creen que son salvos del infierno por el sacrificio que Cristo está a punto de hacer, pero no creen que Él puede proveerles el alimento? ¿Tú crees que en realidad su fe sea salvadora? Ojo, hermanos, ojo. Muchas veces confundimos que somos salvos por fe, pero por nuestra fe. Yo antes de ser cristiano tenía fe, hermanos. Yo veía algo y decía, tengo fe de que esto va a pasar. Como si mi fe fuera lo poderoso para que las cosas sucedieran. Y aquí el autor y el consumador es Jesús. Es decir, el agente activo de la fe es Cristo. Es decir, la fe sin Cristo no es fe. No es fe. Lo que el Señor está obrando aquí, hermanos, es algo que obra con nosotros y hoy puede ser un gran cambio para nosotros también. Lo que el Señor obra aquí es disipando el velo o las tinieblas que había en sus discípulos, pero que también hay en nosotros. El velo, hermanos, que hay en nosotros con respecto a la oración. Orar y pedir algo grande y después terminar de orar y voltear a un lado y decir, ay, esperemos a ver cómo le hacemos. O como la niña que te platico continuamente, ¿no? Orando en su ventana, así, ¡ay, amén! Se va a dormir y se levanta en la mañana y abre la ventana y dice, ay, montaña, ya sabía que no te ibas a mover. Orando sin fe, creyentes incrédulos. Pero el Señor lo que precisamente quiere hacer es preparar a sus discípulos para lo que viene. Cosas espantosas, hermanos, para la vida de los humanos, para la vida de los creyentes, preparándoles para tener sus ojos bien abiertos, puestos en Cristo y no en las cosas terrenales que estaban a punto de acontecer más adelante, hermanos. Es increíble. El Señor quiere disipar nuestras tinieblas y aquí podemos ver con claridad lo que Jesús quiere hacer. Quiere que tú y yo sepamos quién realmente es. Él no es como tú, Él no es como yo. Él no traiciona, hermanos, Él no abandona, Él no se cansa, Él no desmaya. Siempre está vivo, siempre está alerta de nosotros, es omnisciente, es omnipresente, siempre está viéndonos cuando pecamos y siempre está viéndonos cuando obtenemos una victoria por Él en gracia, hermanos. Cuando vencemos, cuando avanzamos, siempre está hablando cuando leemos la Escritura, siempre está escuchando cuando oramos. Y precisamente el Señor quería dar esa lección a sus discípulos con el ciego. Ustedes son el ciego, que son traídos por personas creyentes, que son guiados por sus pastores. Pero yo soy aquel que cuando vienen a mí te guío en el camino y pongo mis manos en ti. Y te pregunto, ¿ya crees en mí? ¿Me puedes ver bien? Y si somos honestos decimos, no, Señor. Si estamos hablando del Dios vivo, del creador del cielo y de la tierra, de que para ti todo es posible. Y me preguntas hoy honestamente si en verdad puedo ver. No, Señor, aún veo a hombres con forma de árbol. Y el Señor nos pregunta, hermanos, hoy, ¿realmente me ves? ¿Realmente has recibido el milagro de la fe? ¿Realmente eres un creyente en su totalidad para soportar cualquier cosa y acordarte de que yo te dije que estoy contigo todos los días hasta el fin? Esto, hermanos, sucede con los creyentes. Nadie absolutamente, y probablemente hoy aquí muchos sean los que aún no comprenden la verdad. Eso es lo que reflejan sus frutos. Aún no ven la verdad, aún no asimilamos, no abrazamos que aquel crucificado es el Hijo de Dios. Obviamente mi carne demanda creer. Mi carne demanda creer porque, ¿qué crees? Nos conviene. ¿Quién quiere ir al infierno? Por eso escuchas de alguien que te libra. Fíjate qué tremenda es la fe, hermanos. Tienes una deuda de $50,000. ¿En cuánto tiempo la podrías pagar? Y hoy te digo, ¿qué crees? Llegó una persona que va a pagar tu deuda. Dime la verdad. ¿Creerías? Dime la verdad, ¿verdad que no? ¿Te das cuenta cómo la fe
en Cristo puede ser un engaño nuestro también, hermanos. Obviamente si te digo, ¿te gustaría que pagaran tu deuda de $50,000? ¿Qué me dirías? ¿Pero tú crees que hay una persona que pueda pagarla? Pero qué raro que sí crees que hay una persona que descendió a los infiernos pagando en la cruz por tu culpa. ¿No se te hace chistoso? ¿Qué es más tremendo? ¿Que alguien te pague una deuda de $50,000 o que alguien sea sacudido por el Padre y recibido toda la ira por culpa tuya? ¿Qué es más fácil de creer, hermanos? Que alguien paga mi deuda de $50,000. Pero ¿qué nos conviene más, hermanos? Eso es lo que el Señor Jesucristo está preguntándole a este ciego. ¿Tú puedes ver? ¿Tú puedes creer? Y nos lo pregunta a nosotros, hermanos. Y es cierto, hay personas entre nosotros, cristianos en todo el mundo, que se convierten al escuchar el primer sermón. Hemos predicado en las calles y hemos visto personas homosexuales, drogadictos, gente que nadie pensaría que pueden entrar al cielo, y en ese momento reciben el evangelio, caen de rodillas, se arrepienten, y aunque no nos guste, son perdonados de golpe. Pero también es cierto, hermanos, que aquellos que vivimos cómodamente, aquellos que no estamos pasando por tribulación, por enfermedad y por cosas feas, podemos estar como este ciego, hermanos, viendo sin ver. Podemos estar como los discípulos en la barca después de 2 milagros, viendo milagros, siguiendo al Señor, pero sin creer. Y el Señor al tiempo justo quiere prepararnos para que en realidad lo veamos. Y cuando su palabra es anunciada, hermanos, es el Señor poniendo sus manos otra vez en ti y en mí para recibir esa fe en verdad. Nuestra comprensión de Dios, hermanos, y de su revelación es progresiva, no por falta del poder de Dios, sino por falta de obediencia nuestra, hermanos, de diligencia. A ver, ¿qué estás diciendo, pastor? ¿Que yo colaboro en la salvación? No, no colaboras. Pero tu santificación es realmente más efectiva cuando tú buscas en la Escritura, cuando tú oras, cuando tú pides, cuando ayunas por necesidades espirituales en tu vida, cuando intercedes por los hermanos, cuando eres generoso, cuando evangelizas, cuando predicas, cuando buscas ser como Jesús, hermanos. De tal manera que podemos ver los frutos en nuestra iglesia. Aquellos que están más metidos al estudio de la Escritura son los que más sirven, los que más están pendientes, hermanos, los que más frutos tienen. ¿Por qué? ¿Porque son mejores que los demás? No, hermanos, sino porque ellos le dijeron a Jesús: Jesús, no puedo verte bien, no veo bien, veo borroso todavía. Pon tus manos en mí otra vez, Señor, y dame la fe. Y el Señor la da, hermanos. Pero hay otros que ya les gustó ver como el borracho, doble, borroso. Un Jesús que no reprende, un Jesús que no guía, un Jesús que no vive, un Jesús que no sana, un Jesús que no salva. ¿Por qué? Porque somos como el ciego, que no va por su propia cuenta a Jesús, sino que es llevado por los demás que sí creen en Él. Hay algunos hermanos que la única manera de estudiar y recibir el mensaje del Evangelio es cuando vienen al culto, pero en sus casas no estudian. Y la responsabilidad de la salvación tuya, de tu familia, del conocimiento de Dios, es tuya. Es tuya. Es en tu casa. Hermanos, es seguir hermanos que predican sana doctrina para que mis ojos sean abiertos, mis oídos destapados. Seguir hombres bíblicos, enseñanzas de hombres piadosos, dedicados a la vida en Cristo. Es responsabilidad tuya. Porque probablemente no te encuentras con la bendición de tener un grupo de amigos creyentes que te lleven a Jesús todo el tiempo. Por otro lado, hermanos, ¿qué pasa con aquellos que de pronto están un tanto consternados o preocupados por su vida cristiana? Pues están buscando y no pueden. Buscan más santidad, desearían entregarse más al Señor y no pueden. ¿Qué hacemos? Hermanos, sean pacientes. Ten por seguro que Cristo va a guiarte, va a hablar contigo en su Escritura y te va a abrir el entendimiento, te va a dar una visión diferente, de la misma manera como lo hizo con sus discípulos. Porque dice el versículo siguiente, hermanos: y restableció, y fue restablecido,
y vio de lejos claramente a todos. Es una promesa, hermanos, cuando el Señor venga. 1 Corintios 13. Dice, cuando sea hombre, voy a poder ver y conocerlo como Él me veía y me conocía. Pero en el proceso, hermanos, el Señor abrió los ojos de sus discípulos. Abrió los ojos de Pedro. Eso es lo que dice Marcos 8:29. Entonces Él dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro, al fin, después de tanto. ¿Qué le dijo, hermanos? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Creyó. Y cuando dice Cristo habla de Mesías, del prometido, del Hijo de Dios, del Salvador. ¿Después de cuánto, hermanos? Y de la misma manera nosotros, ¿después de cuánto? Los hermanos que sufren, porque yo sé, hermanos, que entre nosotros hay hermanos que no saben, que la religiosidad y el legalismo los ha sacudido tanto que dicen, no, yo creo que si hoy me muero me voy al infierno. Pero es gente que ya ha creído en Jesús, es gente que ve a Jesús sufriente en la cruz. Hermano, yo te quiero decir a ti como oveja, dejando a un lado a los cabritos. Tú, hermano, hermana, escucha bien, pecador, que te sientes miserable y sucio, que sabes que delante de Dios estás inmundo. Quiero decirte que Cristo ya murió en la cruz. Quiero decirte que Cristo ya murió en la cruz y que derramó hasta la última gota de su sangre para lavarte, hermanos. Te lo digo a ti que constantemente te confiesas con nosotros o que hablas y que quisieras más de Cristo, ver más, que te quejas con Él y dices, Señor, veo borroso, dame más. Porque hay entre nosotros, hermanos, muchos. Y que el diablo no deja de susurrarte que tú no eres salvo por lo malo que fuiste o lo malo que hiciste. Quiero decirte, hermanito y hermanita, que tú no eres inocente a medias. Delante de Dios eres inocente totalmente. Si crees en Cristo, no solamente eres inocente a medias, sino eres completamente inocente. No solo el Señor dice que tus pecados han sido perdonados en parte, sino que todos tus pecados han sido perdonados. No solo Dios te ve como si fueras aceptado, sino Dios te ve aceptado. Es un hecho, hermanos, que para ti, tanto como para mí, es un hecho que pecamos, ¿verdad? ¿O quién no pecó aquí? ¿Dudas de que pecaste? ¿Sí o no? No dudas, ¿verdad? ¿No lo puedes dudar que pecaste? ¿Ni en lo absoluto tú has pecado? Entonces no dudes que creer que el Señor Jesucristo llevó tus pecados en la cruz quiere decir que Él ya pagó por tus pecados. Si tú no dudas que has pecado y lo has confesado, no debes de dudar que tus pecados han sido quitados también. Esto es importante, hermanos. Esto habla de fe salvadora. Porque de hecho la fe que nos importa es la fe salvadora, ¿o no, hermanos? O fe de que mi equipo preferido va a ganar. O fe de que voy a abrir mi despensa y voy a tener ahí la despensa llena. Claro, es importante, pero la fe que a mí me importa y a ti es la salvadora, la que nos lleva a la eternidad. Teniendo esa fe, hermanos, todo lo demás es dado por añadidura. Y si relacionamos estos textos acerca de cuidarnos de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, nos habla mucho, hermanos. Nos habla mucho. Porque a veces la crítica o la condenación de otros, aún en casa, en la familia, amigos, te lleva a estar leudado, a no creer que has sido perdonado. ¿Y qué crees? Como no has sido perdonado, continúas en el pecado. Pero cuando tú confiesas que en realidad crees que eres un pecador, pero también crees que Cristo consumó su obra en totalidad, llevando tus pecados pasados, presentes y futuros, tú tienes la fe salvadora. Ni aunque te sientas el pecador más grande y más sucio, miserable, el que haya sido el más infiel de todos, el que seas una persona que no merece que Cristo haya muerto por ti, hermano, aunque tú te sientas el peor sobre el mundo,
Si crees que Cristo pagó por tus pecados, eres más que perdonado. No únicamente eres visto como si fueras hijo, sino eres visto como hijo. Como hijo. Esta es la fe verdadera, la fe salvadora, hermanos. La seguridad de que todo ha quedado limpio. Cuando fuiste lavado, ¿sabes con qué? Con la sangre del Cordero de Dios. Cuando fuiste lavado por la sangre del Cordero. Y esa sangre no fue derramada de una manera fácil, sino fue extraída en su totalidad a través del padecimiento que era para ti, era para mí. Entonces, así como tú realmente fuiste un eficaz pecador, tú realmente eres un eficaz salvado. Un salvado eficaz. Eres libre de la esclavitud, de las cadenas, como cantamos al Señor. Eres libre de la esclavitud del pecado, hermano, hermana. Puedes salir del pecado. Es una mentira del diablo decirte que no puedes, porque si tú has creído que Cristo llevó tus pecados, es porque eres libre también de la esclavitud del pecado. Y precisamente lo que el Señor nos enseña en esto, hermanos, es eso. Puede ser que la mayoría de nosotros estemos como ese ciego, viendo sin ver, creyendo sin creer. Pero creo que es tiempo, hermanos, de saber que Cristo sí ha venido. Cristo sí fue colgado. Cristo en realidad padeció por nosotros. Cristo murió y Cristo resucitó, hermanos. Y por eso todo para mí, para ti es posible. Hablando de sustento económico, lo necesario lo vamos a tener siempre, de tal manera que no vamos a mendigar el pan. Vamos a tener la guía del Señor, porque dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 que el que comenzó la obra, la terminará, la perfeccionará. De la misma manera con este ciego, no ves bien todavía, no te preocupes, yo tengo cuidado de ti. Ahora puedes ver, ahora veo claramente. Y de la misma manera quiere que a través de su palabra, hermanos, tú y yo veamos claramente, no a medias. Que no nos atoremos en las cositas que se acontecen, hermanos, porque hay hermanos de esa lista de allá que en realidad están padeciendo. En donde me siento nada, hermanos. Donde digo yo que me ahogo en nada. Cuando ellos están sufriendo ya las marcas del Evangelio. Quemados, apedreados, golpeados hasta llegar al hospital y que aún siguen predicando el Evangelio. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué son diferentes a nosotros? Porque confesaron al Señor Jesucristo que aún veían borroso. ¿Y qué crees que el Señor Jesucristo les dio? Vista. Porque el Señor Jesucristo siempre hace los milagros completos, no a medias. Entonces, hermanos, confesemos al Señor nuestra condición cada uno y pidamos luz. Pidamos luz, hermanos. Pidamos creer en realidad en lo que ya hemos recibido. Cristo ya murió. Él es la fe, hermanos, viva. Y es la palabra. Ve a Jesús y cree en lo que los demás no creen. De eso se trata, hermanos. El estudio de la Escritura. De eso se trata el cristianismo. No de una religión, una opción más, sino una vida completa, hermanos, en pos de Cristo, rescatando almas con su palabra, con el Evangelio, almas que van al infierno, como estos amigos llevando al ciego incrédulo al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que lleguemos a la confesión de Pedro de decir, tú eres Cristo. Y probablemente aquí muchos lo han dicho, tú eres Jesús, yo te canto, yo te alabo, pero es un Jesús, hermanos, hecho con manos de hombre, conforme a mi imagen, con mis límites. Este Jesús es Dios, hermanos. Es el Salvador, el Rey de Reyes. No hay imposibles. Si tú quieres ser libre de tus pecados, de tus cargas, de tu falta de confianza, hermano, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que el Señor te llama al arrepentimiento y a la fe. Hoy es el día que el Señor te dice, hijo, hija, eres libre, yo he pagado. Vive, sígueme, confiésame. Y las cosas suceden, hermanos, para el que cree. De tal manera que el Señor ya no nos reprenda como sus discípulos en versículos pasados, sino ahora nos diga, hijo, hija, ahora tienes oídos y escuchas, ahora tienes ojos y puedes ver.
Ahora puedes verme, soy el autor y consumador de la fe, ahora confía siempre en mí, sígueme. De eso se trata, hermanos, el cristianismo, de Cristo, de Cristo. Amén. Oremos al Señor, hermanos, y pidamos que Él nos ayude.